y útil para enseñar. Leo de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, perdón. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos quedamos en interpretación de la profecía. Ahí nos quedamos. Hermanos, lamentablemente, este es uno de los estudios de la Biblia más controversial que tenemos, muy mal interpretado en muchos casos, y también que la gente no le dedica el tiempo necesario para entenderlo a profundidad. Pero ahora vamos a estudiar interpretación de la profecía. Aleluya. Los lectores no están hoy. Solamente se quedaron los lectores hoy. ¿Eh? ¿Cómo fue? Amén. Ok. En la enciclopedia of Bible Prophecy de Barton Bynum estima que 8.352 versículos de la Biblia eran material profético en el tiempo en que fueron escritos. Esto presenta aproximadamente el 27% de todas las escrituras, como un todo. 1973, páginas 674, 675. Esta profecía no solo es abundante, sino que también constituye el tipo de literatura más difícil de interpretar. Oiga esto. El tipo de... ¿Por qué? ¿Por qué es difícil para interpretar? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir algo? Vamos a ver. Sí, no, la profecía. ¿Por qué es difícil de interpretar? Por los símbolos, ¿no? Sí, a veces la profecía tiene un doble sentido. Tiene doble sentido o doble dimensión, tres dimensiones, un solo cumplimiento. Pero aquí vamos a estudiar paso por paso para que usted entienda mejor acerca de cómo estudiar la profecía bíblica. Esto es como una introducción. Aleluya. Ningún otro tipo de escritura bíblica ha causado más confusión. A pesar de este hecho, la profecía es una parte valiosa de la revelación de Dios y merece nuestro estudio diligente. El estudio de la profecía produce confianza acerca del futuro, porque ella reafirma la soberanía. Oiga esto. Póngame aquí atención. A pesar de este hecho, la profecía es una parte valiosa de la revelación de Dios. Amén. Es una parte valiosa de la revelación de Dios y merece nuestro estudio diligente. El estudio de la profecía produce confianza acerca del futuro. Oiga esto. Amén. Yo no sé por qué es que la gente hoy en día le tiene temor que se hablen esos temas proféticos, cuando esto da seguridad acerca del futuro, porque ellas reafirman la soberanía de Dios en los asuntos del mundo. La profecía también intensifica nuestra santidad, porque hermano, sin santidad nadie le da al Señor. Y hay que estar preparado, puesto que nos ayuda a recordar la naturaleza temporal del mundo que conocemos. Ok. Definir el telescopio profético y la predicción tipológica. Hermano Alberto, ¿puede leer, por favor? La perspectiva del profeta. Oiga, la perspectiva del profeta. La perspectiva, cómo él está mirando la profecía. Cómo él está recibiendo la profecía. ¿En qué estado él está? Amén. Sigamos.
Aunque la mayoría de las profecías de las Escrituras se cumplen de una forma clara y sencilla, algunas se cumplen de formas sumamente inusuales y muchas aún deben ser cumplidas. Para poder entender estas profecías, debemos captar la perspectiva del profeta. Páreme ahí, número 1. Para entender la profecía debemos captar que la perspectiva del profeta y la naturaleza de su profecía. La perspectiva del profeta, ¿me entiendes? La perspectiva del profeta y la naturaleza de la profecía son dos puntos muy importantes para poder entender la profecía y estudiarlas. Telescopio profético, oiga esto. En el primer lugar, debemos darnos cuenta de que en algunas ocasiones el profeta percibía los acontecimientos futuros a través de lo que ha sido denominado el telescopio profético. Con esto queremos decir que él veía los sucesos futuros agrupados dentro de una profecía cuyo cumplimiento en realidad formaría miles de años. Tomaría miles de años. Páreme ahí. Eso quiere decir que él estaba viendo un conjunto de profecías. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Isaías vio a Jesús y dijo, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ahora cuando Jesús llega, ya pasan 700 años. Pero sin embargo, él lo estaba viendo en una visión. ¿Me doy a entender? Quiere decir que cuando analizamos bien, hay profecías que se cumplen en el futuro y hay profecías que se pueden cumplir en el tiempo del profeta y que también tienen una connotación futura. Pero en este caso, eso era futuro. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Daniel capítulo 2, el imperio de los 10 dedos ligado con barro y con hierro, ¿verdad? Y la última bestia en el capítulo 7, versículos 7 y 8, de 10 cuernos, ¿verdad? Y el cuerno pequeño. Fíjese que una parte de ese imperio sí surgió en la historia, pero ese imperio tendrá un nuevo resurgimiento de una manera moderna y con un gran líder que nosotros sabemos que es el anticristo. Entonces, una parte pasó, pero ahora falta otra parte. ¿Me doy a entender? Y Daniel ve esta profecía, esta visión, que es profecía en realidad, esta profecía en visión de estos imperios, de los imperios. Y vemos que una parte sí se cumple en la historia, pero otra parte se va a cumplir al final de los tiempos, al final de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo esté por aparecer, este imperio estará en su apogeo con el comandante en jefe de ellos, el anticristo. Y sabemos que Isaías vio todos estos imperios en visiones y por medio de bestias, metafóricamente como bestias. Entonces nos damos cuenta de que una parte sí sucedió en la historia, en la antigüedad, pero falta una parte para el futuro. Y en esta parte, en ese futuro se va formando ese imperio, ese último imperio se está formando y se va desarrollando hasta que todos sus componentes estén listos y que solamente cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el anticristo toma el mando. Entonces ese imperio entra en todo su apogeo, en todo su esplendor para enfrentarse a Jesucristo en el Armagedón y así también ser vencido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya ven? Y ahí termina el Apocalipsis. ¿Eh? Y ahí termina ya. ¿El Apocalipsis? No, porque él dice cielo nuevo y tierra nueva. Cuando pase ya terminó. Esa parte de la gran tribulación ya pasa. Sí, pero cielo nuevo y tierra nueva, y Apocalipsis lo dice, no termina. Y cuando pase este año se la nueva, se acaba ya. Entonces, aquí, hermanos, vemos que el profeta podía ver una profecía, pero al mismo tiempo podía tener diferentes cumplimientos. Un cumplimiento en los tiempos de él y un cumplimiento en el futuro. O podía tener 3 dimensiones.
Una dimensión en el futuro, una dimensión para este tiempo y una dimensión para el tiempo de la eternidad. Entonces, tenemos que atender bien la perspectiva y la naturaleza de la profecía. Amén. Sigamos leyendo. Un hombre lo comparó con una Bendición. persona que mira una alta cadena de montañas desde una gran distancia. Desde su perspectiva, las montañas parecen estar cercanas unas de otras, pero si la persona pudiera estar más cerca, podría ver que los grandes valles que hay entre ellas. Así ocurría a menudo con el profeta del Antiguo Testamento. Él veía varias montañas de profecía como si ellas debían cumplirse al mismo tiempo, cuando en realidad implicaban un cumplimiento cercano, un cumplimiento en la primera venida de Cristo y un cumplimiento futuro en su segunda venida. Quiere decir que cuando Cristo vino se cumplieron muchas profecías. Ahora, para la segunda venida de Cristo se van a cumplir otro paquete de muchas profecías. Se va a cumplir la profecía del antiguo, se va a cumplir la profecía del Imperio Romano, que se va a levantar. Se va a cumplir la profecía del anticristo. Se va a cumplir la profecía de la segunda venida de Cristo. Se va a cumplir la profecía de que Israel, se cumplió la profecía de que Israel volvió a su tierra. Se está cumpliendo la profecía se va a cumplir la profecía de la marca de la bestia. Se va a cumplir la profecía cuando Cristo venga del milenio. Se va a cumplir la profecía, hermano, que desde Jerusalén se hará la justicia para las naciones. Todo eso se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Porque la primera venida para morir y resucitar se cumplieron un paquete de profecía. ¿Me entiendes? En la segunda venida se van a cumplir otro paquete de profecía. Entonces, tenemos que entender que para saber, tenemos que ver la primera venida de Cristo y la segunda venida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a la ley, nos damos cuenta que la ley era un ayo hacia Cristo, una guía. Y así podíamos entender bien claro de que cuando Cristo llegara, el Mesías, se iban a cumplir muchas profecías. Él mismo cumplió las profecías. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Vemos claramente de que primera venida, segunda venida, se cumplen profecías. Amén. Sigamos. En Isaías 61, 1 y 2, se encuentra un ejemplo de este principio. Aquí se habla de la primera venida de Cristo y del tiempo del juicio en su segundo advenimiento. Ponga atención. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Oiga, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Ajá. Me ha enviado Sí. a predicar buenas nuevas a los abatidos. Así es. Aleluya. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ok. Ahí Isaías lo describe entero. Que va a haber una parte donde Cristo va a venir, va a sanar, va a libertar, va a morir, va a resucitar, todo eso. Pero hay otra parte donde viene el juicio. ¿Se dio cuenta? Ahora cuando Cristo llega, fíjense qué hace Jesús. Vámonos a Lucas para que usted vea. Lucas 4, versículo 18 y versículo 19. ¿Sí? Amén. Lucas 4, versículo 18 y versículo 19. Amén. Amén. Observa qué hace Jesús. Observe. Amén. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos,
a proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué hace Jesús? Jesús se queda a la mitad de la profecía que él cumple, que él está cumpliendo. La otra mitad es para la segunda venida. ¿Estás entendiendo? Sin embargo, Isaías vio todo completo. Isaías vio el ungimiento del Mesías, todo lo que él iba a hacer, pero también vio también los juicios que iban a venir. ¿Me entiendes? Él vio el paquete entero de la profecía. Él vio toda la profecía en un solo bloque. Pero esas profecías tenían diferentes tiempos de cumplimientos. ¿Qué pasa? Que una parte se cumplió cuando Cristo vino. Amén. Otra parte se va a cumplir cuando Él venga en su segunda venida. Cuando Cristo vino, la primera parte se cumplió cuando Cristo vino, murió y resucitó. Y la segunda parte se va a cumplir cuando Cristo venga en su segunda venida y nosotros con Él. ¿Están entendiendo? Amén. Tremendo. Observe ahora qué dice el libro, nuestra hermana Lilian, por favor. ¿A dónde va? Cuando posteriormente. Ya. Cuando posteriormente Cristo leyó esta cita, dijo que se había cumplido. Observe, sin embargo, que él solo leyó la primera parte de la profecía y se detuvo abruptamente antes de llegar a la parte que habla de su venida para juzgar. Páreme ahí. Léame ahora, hermano Alberto, léame Lucas 20 y 21 para que usted vea lo que hizo Jesús. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Delante de vosotros. ¿Es otra versión? Sí, no, yo sé, es una versión, la textual. Okay. Ahora, hoy se ha cumplido esa parte delante de vosotros. ¿Se cumplió? Se cumplió. La otra parte no se cumplió. Sin embargo, Isaías vio el bloque entero de toda la profecía. Lo que pasa es que la profecía tenía una brecha de tiempo, que una se iba a cumplir en su primera venida y la otra se iba a cumplir en su segunda venida. ¿Están entendiendo? En otras palabras, una se iba a cumplir 700 años después de Isaías. ¿Están entendiendo? Y la otra se va a cumplir después que la iglesia sea arrebatada. No sabemos cuándo. Porque eso está hablando del juicio. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces, al final de los 7 años de la gran tribulación, de la semana 70 de Daniel, de la última semana que falta, para que se cumplan los 490 años, que se han cumplido 483 años, solo faltan 7 años, la semana de 7 años, cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo es liberado. Jesucristo en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, libera al anticristo. Entonces el anticristo toma las riendas del sistema, el control del nuevo orden mundial, y firma el tratado de paz con Israel, las naciones árabes y los países. Es el tratado del mundo. Entonces comienza a funcionar en vigencia la semana 70 de Daniel. De que se firme ese pacto, comienza los 7 años en vigencia. Al final de los 3 años y medio, cuando se reúnen todas las naciones en el Armagedón, en el capítulo 16 de Apocalipsis, allí lo pueden encontrar. Entonces, dice la palabra de Dios en el capítulo 19, versículo 11, hasta el 20 y 21, que Jesucristo aparece. Jesucristo aparece con nosotros con Él y los ángeles también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los 7 años son 7 años de gran tribulación. Algunos dicen, no, son 7 años, 3 años y medio de paz. No. Es una falsa paz. Para engañar. Y para el anticristo engañar a la persona y seducirle y hacer que crean en él. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que de que la iglesia sea arrebatada y entre en vigencia en la semana 70 de Daniel es gran tribulación. Es gran tribulación. Total. 7 años de gran tribulación.
Que algunos quieren dividirlo de que 3 años y medio de paz y 3 años y medio de todos los juicios. No, porque de que el anticristo sea liberado y tome el control, el anticristo mismo es un juicio de Dios. Entonces empieza la gran tribulación de que se firme el pacto de los 7 años. Entonces entra en vigencia lo que nosotros llamamos como la semana 70 de Daniel. En la semana 70 de Daniel entran los 21 juicios de Apocalipsis, capítulo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los terremotos. Todo eso entra en vigencia. Todos esos juicios de Dios, la liberación de los ángeles caídos que están en el abismo, en el capítulo 9, y los 4 ángeles que están en la dimensión espiritual, que van a ser liberados, que tiene un ejército de 200 millones, un ejército de 200 millones. Imagínense usted, esto va a ser un desastre totalmente, esto va a ser un sancocho de demonios aquí abajo. Y el que se queda le va a dar un poquito de esa sopita, ya usted sabe. Entonces hermanos, una parte se cumplió cuando Cristo vino. Y el mismo Cristo lo confirmó. La otra parte se va a cumplir para el tiempo de la gran tribulación, lo cual son el momento de juicio. ¿Me entiendes? Porque grábese esto. La semana 70 de Daniel, esa semana es exclusivamente para Israel. Que algunos quieren decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o por la mitad de la gran tribulación. La Biblia no lo apoya eso. Que se han inventado una multitud de teoría. La Biblia no apoya eso. La Biblia sí apoya que la iglesia será arrebatada. Porque la Biblia dice bien claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ninguna condenación. Y Él no va a librar de la ira venidera. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que analizar bien claro de que esa semana es exclusivamente para Israel y para probar a todos los moradores de la tierra que están en el mundo entero. La iglesia no necesita ser probada, la iglesia no necesita estar bajo el juicio de Dios, porque la iglesia ya fue redimida y la iglesia, Cristo pagó el precio por la iglesia. Toda persona que recibe a Cristo es liberado del castigo, de la condenación, y toda persona que recibe a Cristo no merece el juicio, sino que recibe misericordia, piedad, perdón, sanidad, liberación, y está reconciliado con Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, a través de la comunión en el Espíritu Santo, por la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, Isaías pone claro esto. Isaías lo pone claro, de que él está viendo todo un paquete de profecía, todo el bloque profético. Pero esa profecía tiene 2 partes. Una se cumple en la primera venida y la otra se cumple en la segunda venida. Amén. Amén. Sigamos leyendo, por favor, para que usted vea. Esta parte de la profecía todavía debe ser cumplida. ¿Debe ser qué? Cumplida. Ok. Ahora yo quiero que usted vaya a Joel capítulo 2, versículo 28 y hasta el versículo 32. Observe. Joel. Y después iremos a Hechos para que usted vea algo. Joel. Profeta menores, como le llaman. Después de Oseas. ¿Quién lo tiene? Aleluya. Joel, capítulo 2, versículo 28 hasta el 32. Josefina, ¿lo tienes? ¿Tres qué? Capítulo 2, versículo 28 hasta el 32. ¿Quién lo tiene? Sí, léalo, varón. Derramamiento del Espíritu de Dios. La palabra de Dios se ve en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y después de esto, derramaré del Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo. Páreme y en ahí, la tierra. al 29, páreme ahí. ¿Se recuerdan cuando Cristo vino, murió y resucitó? ¿Qué le dijo a los discípulos? No salgan de dónde. De Jerusalén, hasta que venga ¿qué? La promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, ¿verdad? Amén. Para que sea revestido de poder.
Ahora, entendamos, de que Cristo muere y resucita, comienza a derramarse el Espíritu Santo de una manera general y permanente. ¿Me doy a entender? General y permanente. Porque antes era selectivo y ocasional y permanente en la persona, en una sola persona. No era general como hoy en día. Cristo, al remover el pecado, para todo aquel que le recibe, esa persona está en la justificación a través de Cristo de recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces, de que Cristo muere y resucita, se abre el paso para que toda persona que recibe a Cristo reciba el Espíritu Santo. Entonces estamos en los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo. Desde que Cristo muere y resucita, comienza a derramarse el Espíritu Santo en punto general y permanente. ¿Me doy a entender? A toda persona que recibe a Cristo tiene que recibir el Espíritu Santo, si no, no es de Cristo, y tiene que ser revestido del poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la gran comisión, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, para poder ministrar con efectividad, para poder ser un testigo de potencia para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Hijo y para la gloria de Dios Espíritu Santo. Entonces se necesita el Espíritu Santo. Y aquí viene un punto, que toda persona que recibe a Jesús tiene el derecho, por medio de Cristo, de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estamos, desde que Jesús murió y resucitó, hasta el final de la iglesia aquí en la tierra, estamos en el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, recordemos que en la gran tribulación, los 144,000 serán sellados, serán llenos del poder del Espíritu Santo. Recordemos que los dos testigos vienen envueltos en la unción poderosa, una unción semejante a la de Elí y la de Moisés. No estoy diciendo que ellos eran Elí y Moisés, sino semejante a la de Elí y de Moisés, una unción sobrenatural, una unción terrible, para hacerle frente por 3 años y medio a la bestia anticristo y a la bestia del falso profeta, para que el pueblo de Israel no se hunda totalmente en el engaño del anticristo y del falso profeta, porque va a ser un engaño aterrador. Entonces Dios envía todos testigos para hacerle frente, hermano. Terrible, terrible. Esto van a tener una potencia tan terrible que el que quiera matarle, así como pensó matarle, van a morir. Va a ser tremendo. Y el día que Dios permita que la bestia anticristo lo mate, la gente se va a alegrar, porque dice que todo profeta, todo testigo lo estaba atormentando, lo atormentaban. Quiere decir que todo profeta tenía un poder que los seres humanos le temían. La misma bestia anticristo no podía matarle, destruirle. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Entonces, cuando Dios permita que le maten, entonces Dios le va a permitir al anticristo que lo haga. Pero mientras no le permita, estos dos testigos van a operar. Va a ser como un muro de contención para Israel. ¿Me entiendes? Porque, aunque usted no lo crea, muchos israelitas serán engañados. Porque van a creer que el anticristo, porque Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Pero otro vendrá en su propio nombre, a ese recibiréis. Hablando del anticristo. Entonces, fíjate que ahora se derrama el Espíritu Santo. La persona se arrodilla, pide perdón y recibe el Espíritu Santo. Puede ser bautizado en el Espíritu Santo también. ¿Me entiendes? Pero se derrama el Espíritu Santo sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre jovencitas, sobre jovencitos, sobre hombres, mujeres, etcétera. Sobre toda carne, sobre siervos, sobre libres y esclavos, etcétera. Reciben el Espíritu Santo. En el tiempo de Pablo, recibían el Espíritu Santo. En el tiempo de los apóstoles, que debo decir, había derramamiento del Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 2 de Hechos cómo el Espíritu Santo se derramó, hermano. Vino una potencia de los cielos, la potencia del Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó. Amén. Amén. Entonces, hasta ese día, hermano, sigue derramándose el Espíritu Santo. Ahora mismo nosotros estamos hablando y en una parte del mundo Dios está bautizando gente en el Espíritu Santo. Amén. Hay gente que están recibiendo ahora mismo en una parte del mundo el Espíritu Santo.
Están recibiendo bautismo en el Espíritu Santo. Están recibiendo poder del Espíritu Santo. Están hablando nuevas lenguas. Están recibiendo dones espirituales. Están siendo preparados en el Espíritu para llevar a cabo la gran comisión gloriosa para la gloria de Dios y para edificación de la iglesia y para salvación de las almas. Amén. 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 Entonces, ahora, mire lo que pasa. Ahora cambia la profecía. Ya. Del 30 al 32. Observe. Léalo. Del 32 dice, y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Fíjese que hay ahí una dimensión poderosa proféticamente. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos, como dice Apocalipsis, que la tercera parte del cielo, la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de la luna, la tercera parte del día, fue, ¿qué? Oscurecida. ¿O no? Está hablando aquí, la parte B habla de juicio. Y la parte primera se cumple cuando Cristo vino y murió y resucitó. La parte segunda se va a cumplir cuando Él venga en su segunda venida. ¿Me doy a entender? Aquí está hablando de juicio. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Hechos para que usted vea algo. Ah, no, pero una pregunta. Hay predicadores que dicen que los dos testigos son Elías y... Ya. Hermano, Lo dice. la Biblia a mí no me dice, y eso lo hemos tratado aquí muchas veces, Elías y... que sea Elías y Moisés. Yo le voy a decir por qué. En el capítulo 11, capítulo 11. Algunos dicen que Elías y Enoch, porque ellos... No. Ellos no terminaron su Sí, ministerio en la tierra. capítulo 11 le llama los dos testigos, le llama los libros, los dos candeleros, los profetas. Pero no le llama Elías y Moisés. Hay que aclarar algo. De que haya una unción semejante a la Elías de Moisés no quiere decir que sean Elías y Moisés, porque Jesús llamó a Juan el Bautista el Elías que había de venir. Pero personalmente Juan el Bautista no era Elías, sino que había una manera semejante en cuanto a la administración de Elías en Juan el Bautista, que era traer los corazones, preparar los corazones del pueblo para la venida del Mesías. ¿Me doy a entender? Y traer ese pueblo al Dios verdadero. ¿Me doy a entender? Pero no quiere decir, por ejemplo, en el tiempo de Zacarías, vámonos a Zacarías para que usted vea algo. Vámonos a Zacarías para que usted vea algo muy importante. Que eso nosotros lo hemos hablado aquí varias veces. Zacarías 4. Yo creo que alguien me lo lea. 4 del 1 en adelante, por favor. Zacarías 4 del 1 en adelante. ¿Volvió? ¿Sí? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Santo. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para la lámpara que están encima de él. El 4, 1. Chica, siga leyendo. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. 2 olivos, ¿verdad? Sí. Ok, siga. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella.
Vino palabra de Jehová a mí diciendo, la mano de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y su mano la acabarán. Y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de la pequeñez se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Es el Espíritu Santo, siga. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? 2 olivos, siga. A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, está hablando de Zorobabel y el sacerdote Josué en ese tiempo. Ahora yo creo que usted vaya a Apocalipsis capítulo 4. Comenzando desde el 3, para que usted vea algo. Por eso yo no digo que es Elí y Moisés, son 2 testigos. No podemos dogmatizar. Yo sé que se han hecho teorías ingenuosas, algunos predicadores y maestros de escatología, los respeto, pero yo no voy a especular que es Elías y Moisés o Elías y Enoc, porque yo analicé muy a profundidad y no tengo tiempo para poder explicar todo eso, que eso lo hemos explicado varias veces aquí. Si usted había puesto atención, no lo hubiera estado haciendo la pregunta, pero sigamos, lea para que usted vea. 4 del 3, adelante. 11, versículos 3 y 4. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículos 3 y 4, para que usted vea. Amén. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 3 años y medio. Vestidos de silicio. Ok. Estos testigos son los 2 olivos. ¿Son qué? Los 2 olivos. Y en Zacarías habla de 2 olivos. Ya. Ahora, son los 2 olivos que vimos en Apocalipsis. Josué y Zorobabel. No. Son los 2 olivos que habla de Apocalipsis. Moisés y Elías. No lo podemos decir. ¿Me doy a entender? No podemos estar especulando ni dogmatizando. ¿Me doy a entender? Porque, como dije, Elías había de venir y Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías, pero no en persona, sino en la forma de administración. Ahora, ¿qué pasa? De que estos 2 personajes van a tener un poder semejante al de Elías y de Moisés, no quiere decir que sean Elías y Moisés en sí. Ellos se basan en eso. ¿Me doy a entender? Ya. Entonces, hay que tener cuidado. Que van de para el agua y el otro de para Exactamente, todo. Entonces, exactamente. eso sería también. Por eso que yo digo, hay que tener cuidado y no caer en especulación. Yo sé que usted ha escuchado maestros que le gustan a ustedes. Wow, sí, Elías y Moisés. Ah, no, Elías y no. Wow, no, Yo porque... ya nada más veo a ti. No. Se basan en No. lo que ellos hicieron, comprenden. Pero yo quiero decir... Aló. No. Algunas gentes. No, pero yo le digo que se especula mucho eso y no podemos caer en esas especulaciones, eso es peligroso. ¿Me doy a entender? Porque además, nosotros no vamos a estar aquí en la tierra, nosotros lo vamos a ver desde allá arriba. Amén. Aleluya, amén. Amén, amén. Entonces, volvamos otra vez a la profecía. Vámonos a Hechos capítulo 2, donde se derrama y vuelve otra vez. Hechos capítulo 2, amén. Hechos capítulo 2. Ya, amén. Observe. Capítulo 2, del 1 en adelante. ¿Ve? Sí, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Páreme ahí. Ahí vino el derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Ahora
vaya al versículo 17 hasta el 20. Ah, de aquí mismo. Ujú. Ya. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No se cumplió ahí y se está cumpliendo hoy en Ya, día. amén. Siga. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré Páreme ahí. prodigios. Ya esa parte se cumple y se está cumpliendo. Ya. Ahora la parte de juicio, la cual no le gusta predicar a muchos predicadores, que no les gusta predicar esta parte de juicio, no les gustan predicar acerca de que la cruz tiene una doble dimensión, tiene misericordia, tiene piedad, tiene perdón, tiene benevolencia, tiene gracia, justificación, santificación, salvación, todo eso, pero también tiene justicia pura, que Dios le da a cada persona lo que se merece, y también habla de que existe un castigo eterno. Jesucristo habló del castigo eterno. Jesucristo habló del infierno eterno, del lago de fuego, que arde con fuego y azufre. La Biblia dice que el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Capítulo 19, versos 20 y 21. Satanás será lanzado al lago de fuego. Capítulo 20, versículo 10. La muerte será lanzada al lago de fuego. Capítulo y el Hades. Capítulo 20, versos 14. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Capítulo 20, verso 15 de Apocalipsis, todo eso. Ahora, fíjese, esta parte del juicio no la quieren predicar. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Tenemos que predicar del amor de Dios, de la misericordia, de la piedad, del perdón, de que Dios restaura, de que Dios ama al ser humano. Pero hoy en día no se quiere predicar de que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados, de que hay que vivir en santidad, de que hay que consagrarse a Dios, de que hay que estar lleno del Espíritu Santo, de que hay que estudiar palabra, entender palabra y vivir palabra para la gloria de Dios. La gente no quiere. Están predicando un mensaje sobresimplicadas, un mensaje muy social en cuanto a humanismo y muy psicológico y de metafísica, pero no le están predicando la verdad de la palabra para que el pueblo se prepare. Porque la profecía es para que nosotros nos preparemos para la venida de Cristo. La iglesia está esperando el arrebatamiento. La iglesia no está esperando segunda venida. Nosotros venimos en la segunda venida con Él para que Él implante ¿qué? El reino milenial y nosotros gobernemos conjunto con Él. Amén. Entonces, por eso, hoy en día se tiene que predicar con más fuerza y vehemencia acerca de Apocalipsis, Daniel, Zacarías, Ezequiel, Mateo 24, la profecía acerca del estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva, acerca del milenio, acerca de la semana 70 de Daniel, acerca del anticristo, de la marca de la bestia, acerca del arrebatamiento, acerca de todo eso que viene, que la Biblia habla aquí en la profecía venidera, en la profecía futura, que vemos que estamos viendo el preludio de todo este engranaje que se va a cumplir en el futuro cuando ya nosotros, la iglesia, no estemos aquí en esta tierra. Vemos el preludio del gobierno del anticristo, el nuevo orden mundial. Vemos el preludio de la marca de la bestia a través de todo el microchip, a través de todo el implante en la mano derecha o en la frente. Vemos el preludio del imperio romano formándose. Vemos el preludio de la profecía del templo, del tercer templo que va a ser reconstruido. Ese templo allí será reconstruido, el templo. Vemos ese preludio. Entonces, estamos viendo todo eso que está cogiendo forma, que se va ajustando al rompecabezas. Todas las piezas están encajando donde tienen que ir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la iglesia sea arrebatada, todas estas profecías tienen que cumplirse. ¿Me doy a entender? Y la segunda venida de Cristo. Porque todas estas profecías que se están formando, que están cogiendo plataforma, que están cogiendo forma para cumplirse, todo esto está apuntando a la segunda venida de Cristo. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 2, ahí habla de la profecía del juicio que va a venir. Por favor. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo va a ser eso? En la gran que En la gran tribulación. en la gran tribulación. Porque Jesús dijo en Mateo 24, oiga lo que dice, vamos ya, Mateo 24, porque es que la gente, yo no sé qué es lo que quiere, ¿eh? La gente no quiere escuchar la verdad porque tienen miedo. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 21, dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oiga, gran tribulación, gran tribulación, gran tribulación. Y cuando leemos el Apocalipsis, dice que uno de los terremotos que va a suceder en el planeta Tierra va a cambiar la geografía y las islas serán removidas. Oiga, las islas serán removidas. Y los predicadores no le están avisando al pueblo de todo esto que viene. Al contrario, le están diciendo, este es rico, millonario, vive en casa de lujo. Ok, si Dios te lo da, amén. Pero no, esa no es la centralidad del evangelio. ¿Me doy a entender? Esa no es la centralidad del evangelio. Porque le están haciendo a este rico, a este millonario. Anda en jet privado, todo eso. Ok, si Dios te bendice, amén. Pero yo lo que estoy diciendo es que esa no es la centralidad. Eso no es lo central. Lo central es que tú vives en santidad, que tú te guardes, que tú vivas para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Que tú estés preparado cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué pasa? Que al pueblo no se le está avisando. Marte, ¿qué está pasando? Lo están llamando. Me voy con la llamada, Marte. Entonces, fíjese que esa parte no se ha cumplido. ¿Pero por qué no se ha cumplido? Porque tenemos que entender que hay un orden sistemático en el tiempo de Dios que se cumple la profecía. La iglesia es arrebatada, surge el anticristo. Porque recuerde que el Espíritu Santo, a través de la iglesia, es que frena la manifestación del hombre de pecado. Y cuando la iglesia sea arrebatada, que el Espíritu Santo entregue la iglesia a Jesucristo transformada, en el segundo cielo se le entregue, que vamos a recibir al Señor en el aire. Entonces, cuando el Señor en el cielo comience a abrir los sellos, el primer sello que abre es el sello del anticristo. El caballo blanco, el jinete y su caballo blanco. Entonces, tenemos que entender que hay una parte que se cumplió cuando Cristo, hay una parte que se tiene que cumplir. Por eso el profeta vio toda la profecía en un solo bloque. Pero esta profecía tenía dos cumplimientos. Uno, en el tiempo cuando Cristo vino por primera vez a morir y resucitar. Y otro, cuando Cristo venga en su segunda venida y nosotros con él para gobernar e implantar justicia pura aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces, lea para que usted vea. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Está ahí? Ok, ahora vámonos Joel otra vez. Para hacer los ejercicios. ¿A dónde van? Joel. Capítulo 2. Ok. Ahora léalo de nuevo entero. Del 28 Sí, hasta sí. el 31. Sí, por favor. Ya. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ahora dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese es Joel. Ya, Joel capítulo 28, versículo hasta el 32. ya, ahorita leo el 32. Sí. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre él
remanente el cual él habrá llamado. Sí. Ahora, yo quiero que usted vaya y me diga a mí el ejercicio 16. Indique que, oiga esto, indique que este texto se refiere a dos periodos de tiempo separados al menos por 2000 años. ¿Puede usted identificar el lugar donde esta profecía se divide? En el versículo 31, el tema cambia de la obra del Espíritu Santo a la vida de los creyentes y del Pentecostés a las catástrofes naturales del día final de Jehová. En el 31. ¿Quién tiene? ¿El 30 o el 31? Yo me fuera por el 30. Por el 30. Ok. Rosa. Porque, observe esto, voy a leer, observe esto. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, ¿verdad? Ahora, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Punto. Ya. Ahora después dice, y Ya. conjunción de cambio, ¿eh? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Ahí cambia. Ya. Ya viene juicio. ¿Me doy a entender? Exacto. Entonces, es un cambio de muchos años. ¿Me entiendes? Un cambio de 1000 años o 2000 años. Y algo. Entonces, porque hay que entender, Cristo, ya hace en 2018 años que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Aproximadamente, digámoslo así. Ahora, la profecía de fuego y sangre y de juicio quiere decir que se va a cumplir en el futuro, 2000 y tantos años. ¿Y quién sabe? ¿Me doy a entender? Porque yo no voy a poner un día una fecha, yo no soy de eso. Yo no voy con eso. Si usted ve bien cómo yo estudio cómo estudiamos las escrituras, aquí no dogmatizamos ni nada de eso. Aquí es pura palabra como debe ser. Pero fíjese que el cumplimiento fue por separado. Y hay una brecha de años, de miles de años, hermanos. A veces usted ve todo muy bien ahí ordenado, pero usted no sabe cuántos años pasaron. Y el profeta lo ve todo junto. Por eso debemos captar la perspectiva del profeta y la naturaleza de la profecía. ¿Me doy a entender? Es muy importante eso. Ok. Ahora, yo quiero que usted vaya a Hebreos 1:2. Lilian, Juliana, 2 de Timoteo 3:1. Alberto, 2 de Pedro 3:3. Y Rosa, Hechos 2:17. ¿Cómo explica el hecho de que el término postreros días se puede referir al tiempo en que Cristo estuvo en la tierra? Hebreos 1:2, al periodo de la iglesia, 2 de Timoteo 3:1, 2 de Pedro 3:3 y al juicio final del mundo, Hechos 2:17. ¿Cómo explica el hecho de que el término postreros días se pueda referir al tiempo en que Cristo estuvo en la tierra? Sí, por favor. Hebreos 2:1 dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pues ya lo terminamos. ¿Siga? ¿Ya?
solo el versículo 2 o sí? Capítulo 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, estamos viendo en eso, Eso eso te lo estamos viendo en estos días. Pedro 3:3. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3:3. Conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas, profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ok, ahora, la pregunta es, ¿cómo explica el hecho de que el término postreros días se pueda referir al tiempo en que Cristo estuvo en la tierra, al periodo de la iglesia y al juicio final del mundo? ¿Quién hizo algo? Vamos a ver cómo te lo hicieron. ¿Se recuerda del telescopio profético? Que vio diferentes montañas. ¿Se recuerdan? Sí. Que vio diferentes montañas. ¿Qué pasa? Que en el tiempo de ellos también había falsos profetas. Pero que también para el tiempo de nosotros iban a venir falsos profetas. Ya. Él está viendo todo el bloque profético. Pero, ¿qué pasa? Que también para el tiempo de nosotros, en estos tiempos que se están dando un montón de falsos profetas, también está sucediendo. Como sucedió en el tiempo de ellos, también está sucediendo en el tiempo de nosotros. Porque cuando él escribió, por ejemplo, él escribió cuando se escribían las cartas, las epístolas, recordemos que Timoteo estaba enfrentando una situación de falsa doctrina. ¿Me entiendes? Recordemos que los Gálatas también estaban siendo judaizados por falsa doctrina. Entonces, en ese tiempo también se estaba dando esa situación de falso y de engaños. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el profeta ve la montaña de la profecía toda junta, pero hay que saber que hay una separación de tiempo. Amén. 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 Entonces, aquí vemos el telescopio profético. Él ve toda la profecía junta, pero entonces esa profecía tiene su tiempo para cumplirse. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde a los que nos están sintonizando. Bendición grandemente. Y lo bendecimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.